Muchas gracias, doctor. Antes que nada, un placer estar con todos ustedes el día de hoy, en esta asociación que todos queremos. Un verdadero placer estar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y antes de iniciar la plática, sí me encantaría dos comentarios. Primero, agradecer la hospitalidad de toda la gente y los coordinadores, y el coordinador para la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica en Chiapas, que nos han tratado verdaderamente, como usted bien lo dijo, nos sentimos en casa. Número dos, quiero felicitar al doctor Gil Musan por el excelente curso regional que ha armado en esta ocasión. Créanme, no es fácil organizar un curso regional y mucho menos traer a tanta gente de fuera y poderle armar un curso de esta calidad y de esta categoría. Yo felicito a todos y cada uno. Y aunque ustedes no los crean, somos campeones olímpicos. ¿Cómo que no? Gracias, Sami, por permitirme adelantarme. No solo me voy hoy, sino además voy a operar en una funduplicatura en unos minutos más tarde. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es un poquito, voy a repetir algunas cosas que las que dijo Horacio en esto, pero yo creo que es muy importante recalcarlo. Hay muchas estadísticas, y las estadísticas siguen sin cambiar. En 1998, en 2006, la estadística no cambió para Gallup. El 65% de los pacientes que están en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, que son americanos, tienen por lo menos 65% tienen esofagitis. De una u otra forma, no estoy diciendo que sea ERGE, simplemente tienen. Pero 20% de estos, como pueden ver, tienen complicaciones. 44% de los pacientes presentan pirosis por lo menos una vez al mes y 7% lo experimentan todos los días. O sea, serían 7% de 350 millones de habitantes. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Vamos a adentrarnos un poquito más. Uno, la persistencia de síntomas. Siempre hablábamos, ya lo dijo Horacio, no toda pirosis, no toda sensación de reflujo es quirúrgica. Dos, la mala o nula respuesta al tratamiento. También hemos leído muchísimo que aquellas personas que les va bien en el tratamiento médico, lo más probable es que les vaya no bien, sino excelentemente bien el tratamiento quirúrgico. Pero esta sí es una indicación franca, la mala calidad de vida. Cuando ustedes hablan con los pacientes, sobre todo los jóvenes, y les dicen que ya no pueden cenar, que no pueden tomar una copa de vino tinto, que no pueden dormir, y que su calidad de vida no les gusta la que están teniendo, y que verdaderamente empiezan a tenerlas hasta conyugales por esto, es grave. Complicaciones, las conocemos todos, creo que ustedes las conocen mejor que yo, pero aquí nada más enumero algunas. Como en todo, la clínica siempre es primero. No estamos en el año 1960, ni en los 70, ni inicios de los 80. Muchos nos han preguntado si nosotros cuando hacíamos cirugía abierta, yo soy todavía de la cirugía abierta, y aquí veo a varios, que si operábamos tantas enfermedades por reflujo como hoy día. No, la verdad, no. Sin embargo, no sabíamos cómo estudiar la enfermedad por reflujo. No sabíamos, por lo menos no teníamos a la mano la cantidad de instrumentos en nuestro país como lo tienen desde 1970 y 80. El resto de los países, algunos europeos y muchos de los países, para hablar claro, de Estados Unidos. Entonces hoy nos debemos de agarrar y diagnosticar, escribir otras lesiones de estómago y de esófago antes de decir que el paciente tiene esto, y para eso es la clínica. Tenemos que medir la intensidad del reflujo, ver si es cierto lo que nos dicen y definir la anatomía en estas cosas. Estudios que no podemos perdonarlos hoy son endoscopías y biopsias cuando hacen la endoscopía. Una manometría, pH-metría sigue siendo el gold standard como lo denominan los americanos, y nunca desechen lo que es un esofagograma, nunca lo desechen, sobre todo en aquellos pacientes. Yo creo que Beto va a hablar mucho de esto, en aquellos pacientes que ya fueron intervenidos quirúrgicamente por lo menos en una ocasión. ¿Cuáles son los principios para llevar a cabo una funduplicatura? Pues evidentemente los componentes de la unión gastroesofágica que contribuyen a un buen funcionamiento de la barrera antidiflujo son los que ustedes tienen aquí, que son el esfínter esofágico bajo intraabdominal, que debe ser una clúra diafragmática, el ligamento frenoesofágico. No vamos a ir a todos ellos. ¿Cuáles son los mecanismos del reflujo gastroesofágico? Cuando se pierden estos principios, relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, la hipotensión o incompetencia del mismo y alteraciones anatómicas en la unión gastroesofágica. Hay que recordar
que el hecho de tener una hernia hiatal como tal no es una condición sine qua non para tener reflujo. O sea, no todos los que tienen hernia hiatal tienen reflujo y no todos los que tienen reflujo tienen hernia hiatal. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros como cirujanos argumentamos? Bueno, que nosotros vamos a dejar una cirugía funcional, que vamos a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, que vamos a modificar en 3 dimensiones la presión y la longitud del esfínter, y esto se va a lograr a nivel de la unión gastroesofágica y dentro de la cavidad abdominal. ¿Cuáles son las condiciones de éxito para esto? Pues aumentar la longitud del esfínter sin lugar a dudas, lograr una presión del esfínter esofágico inferior que vaya mínimo de 15 y máximo a 35 37 milímetros de mercurio. No hay duda que hay que aumentar el volumen vectorial, y las consecuencias de esto es que es un aumento a la resistencia del reflujo gastroesofágico. ¿Sí? En cuanto a la motilidad esofágica no efectiva, sabemos que por arriba del 30% de aguas perisbálticas y por debajo de 30 minutos de mercurio en 10 tragos. Esto son estudios totalmente ya estudiados, ya demostrados y totalmente avalados a nivel mundial. En cuanto a los principios de la funduplicatura, de esto también habló Horacio. Vamos a brincarnos a esta diapositiva para no necesitar. Pero sí vamos a hacer un poquito de hincapié, ya que la plática que yo voy a dar es sobre funduplicaturas parciales y no totales. La funduplicatura total, que es la funduplicatura conocida como Nissen 360 grados, sabemos que debe venir mínimo 2 centímetros de largo en su posición anterior. En cambio, la funduplicatura parcial, anterior o posterior, y voy específicamente a ir a la posterior, suelen ser entre 1,5 y 2 veces la longitud anterior de lo que debe de ser la funduplicatura 360 grados. Es necesario cerrar suavemente el hiato, no hay duda de ello, por lo que normalmente nosotros evaluamos si cerramos el hiato o no, en cada caso específicamente. Aquí pusimos una cosa que es lo que dicen prácticamente las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, que dice que debe pasar una sonda 60 French. Como voy a demostrar, no usamos nosotros 60 French, nosotros usamos 50, por ahí está mi ansiólogo, que es la telespacia, y no me dejará mentir, 48, 50, 52, no más de eso. Estas son las complicaciones transoperatorias que tenemos y que tiene todo el mundo y que están reportadas. Estas son las complicaciones postoperatorias que se tienen, y algunas no son complicaciones como tal, sino son consecuencias de la propia cirugía, como puede ser la flatulencia o la posibilidad para eructar. Ya hablo en lo general, no me estoy refiriendo a las funduplicaturas parciales, o en algunas ocasiones retardo en el vaciamiento gástrico, y ahorita vamos a hablar de esto. Complicaciones ya un poquito más tardías son las diarreas, en algunos casos la recurrencia de síntomas, si es que podemos considerar una complicación. Y aquí hay que recordar que no importa qué hagamos, o sea, no importa qué hagamos, el 17 y el 19% de los pacientes no van a quedar de una u otra manera satisfechos al 100%. Si ustedes platican con la mayoría de los cirujanos que hacemos estos, algunos tendremos más pacientes que no están en 100% de acuerdo, algunos tendremos menos, etcétera. Eso cada quien tiene su estadística y cada quien lo maneja, pero sí es un porcentaje que no hay duda que sigue siendo así. ¿Qué es lo que les vengo a presentar? Dos cosas son importantes. Primero, lo que nosotros hacemos. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo, longitudinal y analítico de 457 pacientes de 94 al 2011. Esta es la edad media de 47.5 años, los masculinos y los femeninos, para un total de 457 pacientes. Estos 457 pacientes a nosotros nos referían 100% de ellos pirosis, dolor retroesternal, que era lo que más les aquejaba en 54 pacientes, disfagia en 17.7% y síndrome de ahogamiento, que esto cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia en 19% de los pacientes. Es el típico paciente que dice: yo me tengo que levantar porque de repente siento que la cabeza me ahogo y se me cierra la garganta y no puedo ni siquiera respirar. Estudios preoperatorios que nosotros hicimos, en el 100% se hizo la endoscopía, en el 95.8% nosotros, a lo que nosotros hayamos mandado una manometría, en el 65% una pH-metría y en el 15% un esofagograma. Nosotros no hacíamos normalmente pH-metrías de rutina, prácticamente ahora las estamos haciendo. Las técnicas que usamos en los primeros 10 pacientes, estamos haciendo funduplicaturas a 360, pero en el resto, 447 pacientes, hicimos una funduplicatura posterior a 270 grados tipo Toupet.
¿Qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos una fijación de la funduplicatura del pilar derecho en el 100% de los pacientes y solo en el 45.8% de los pacientes le hicimos al pilar izquierdo también, ¿sí? Y solo colocamos el 5.9% de los pacientes colocamos malla porque la hernia la teníamos verdaderamente que nosotros pensábamos que era sumamente grande. En un inicio, en los primeros casos, solo en 62% cortábamos los vasos cortos, me voy a tener un poquito aquí. Hoy por hoy, antes, yo no sé si antes se hacía 100%, no se hacía 100%, yo estoy convencido que es una indicación que debió haber estado desde antes. Nosotros no llevamos a cabo una ligadura de los vasos cortos en prácticamente todos los pacientes. Como pueden ver, nada más en el 62% de los casos. Sin embargo, en los últimos 239 pacientes, les hemos hecho a todos ligadura completa, sección completa de vasos cortos. Con el advenimiento y en nuestras manos realmente del armónico, no voy a decir que es sencillo, de repente sí tenemos dolores de cabeza, pero nunca hemos tenido más allá de cosas que no podamos resolver en sala de operaciones. Nosotros estamos calibrando en la mayor parte de los casos entre 48 y 52 de Hurst, y el tiempo quirúrgico pues, es bien variable, es más o menos alrededor de 1 hora. Tiempo quirúrgico real, pues tardamos un poquito más. Y lo que sucede es que en los últimos prácticamente 250 casos, y ahorita voy a hablar de esto, nosotros estamos haciendo endoscopías transoperatorias al finalizar la cirugía. Todos los últimos 252, 51, 53 pacientes le estamos haciendo endoscopía transoperatoria al finalizar el acto quirúrgico. Razones. Una, primero ver que verdaderamente la cirugía se hizo en el fundus gástrico. Dos, que por lo menos por endoscopía tenga el diámetro, o sea, la longitud necesaria para por lo menos tener de 3,5 a 4 centímetros. 3. Cuando se verdaderamente dilata con aire el estómago, lo que nosotros estamos viendo es que no tengamos ninguna fuga inadvertida que hayamos podido perforar el estómago o el esófago en algún momento. 4. Ver que el píloro esté totalmente abierto. Podemos darle un llegue a un vago, podemos lastimar un vago o lo podemos lastimar los dos y ver alguna espasticidad del píloro y tener problemas en el vaciamiento gástrico. Todas estas cosas nos han hecho y no somos el único. Ahora en la revista de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, en el primer número de este año, ya pensé que iba a estar aquí para cuando llegáramos, está reportado un artículo del doctor Jorge Goldberg, que es el que nos hace favor de hacer la mayor parte de las endoscopías transoperatorias, y que hace un análisis comparativo con los aproximadamente 15 o 20 artículos que hay en la literatura mundial que están haciendo también esto automáticamente. Son las cirugías concomitantes que hemos hecho, como pueden ver no son muchas, apenas un 2.6% de colecistectomías, biopsias hepáticas lo mismo, cardiomiotomías hemos hecho, vagotomías y piloroplastías y ligaduras de trompa. El inicio de la vía oral con los tipos de cirugía que nosotros hacemos prácticamente es el mismo día, ¿sí? En menos de 9 horas, si nosotros los esperamos a las 8 o 10 de la mañana y están tomando tragos de agua y té o líquidos claros a las 7, 8 de la noche. A las 24 horas aquellos pacientes que por esta razón no han podido eructar, nos sentimos un poquito distendidos y no podemos hacerlo, y a las 48 horas aquellos que hemos reoperado o que tuvimos un poquito de dificultades en la cirugía. Está en hospitalaria, arriba del 90% se van al día siguiente, solo el 5% se van a los 2 días y el resto después de 72 a 96 horas. Estas son las complicaciones que hemos tenido. Neumotórax en el 2%, hernias incisionales llevamos 2, seromas de herida, y cada vez son menos, es esto, infecciones de la herida, como bien se ha dicho, cada vez son menos. Hematomas de la herida, en serio llevamos 1, perforación esofágica llevamos 1, mortalidad tenemos 0. Disfagia, de 1 a 3 meses a pesar de estar haciendo funduplicaturas, sí tuvimos 7%, sobre todo los primeros 3 meses y después se bajó al 0.6%. Dolor retroesternal, todavía teníamos 1 después de 1 año. Flatulencias bajan bastante después de los 6 meses, plenitud postprandial era menos, pero el 100% de nuestros pacientes antes de irse al hospital pudo eructar por el tipo de cirugía que nosotros estamos haciendo de la funduplicatura posterior. Recurrencia de síntomas, aquí hay en 5 pacientes, ahora tengo 1 más, que estos de los que nosotros nos enteramos. Porque como todos ustedes que hacen medicina, por lo menos privada, no siempre se van a enterar si tiene alguno de ustedes, sus pacientes, algo, y ustedes ni por enterados, porque ya fuera otro médico, otro facultativo, y ustedes nunca se enteraron. Tengo un 6º paciente,
el cual yo me enteré que fue a haber otro facultativo y hubo necesidad de reintervenirlo quirúrgicamente. De esto me enteré ahora en abril, que fue el Mundial en Vallarta. Entonces son 6 pacientes, 3 pacientes ni siquiera me he enterado qué le pasó, pero en fin, estas son las causas que nosotros hicimos. Hasta la fecha. Y vamos a hablar de lo que hay desde el punto de vista artículos, pero artículos bien definidos, artículos que han sido prospectivos, la mayor parte de ellos, y artículos que están bien hechos. La funduplicatura a 270 y a 360 grados se decía lo siguiente. Primero, que la funduplicatura a 280 grados se debía hacer a aquellos pacientes que tenían nada más alteraciones en la motilidad esofágica. No es cierto, hoy se sabe que podemos hacer cualquiera de las dos y es exactamente la misma evolución, no les pasa nada a estos pacientes. 2, pero sí sabemos que hay diferencias en síntomas y complicaciones posquirúrgicas y vamos a llamar inesperadas, en efectos colaterales como son disfagia, como es distensión abdominal, sí es cierto que hay eso, ¿sí? E inclusive esto está reportado ahora en Clínicas Quirúrgicas de Norteamérica del 2011, ustedes lo pueden encontrar perfectamente ahí, y sobre todo que han demostrado que se decía en un inicio que quizá hubiera menos efectos colaterales de la cirugía a 270 grados, los primeros 6 meses, un año, pero que después eran iguales, eso sigue siendo cierto. Y que se hablaba de que la cirugía tiene una vida media de 10 años, no importa cuál, y que evidentemente les iba muchísimo mejor con la funduplicatura a 360 que a 280, está totalmente mostrado tanto por americanos como europeos que no es así. No hay estadísticamente diferencia significativa en ninguno de todos los estudios que han hecho hoy día. Les traigo algunos ejemplos de lo que nosotros hemos visto, y nada más traje 3 o 4 por motivo de tiempo realmente, ¿sí? Por ejemplo, este estudio es un estudio que todos fueron ovulados preoperatoriamente y 2 años en el postoperatorio con endoscopías, manometrías y pH-metrías. Fueron 100 cirugías con alteraciones en la motilidad, tanto uno como el otro. Y el seguimiento a 2 años, lo único que vimos es que la disfagia en un inicio, los primeros 6 a 12 meses, sí era significativamente mayor en aquellos pacientes que hacíamos a 360 en lugar de a 280. De ahí en fuera no había ninguna diferencia significativa. La conclusión es que el procedimiento, sobre todo en este procedimiento, en estas cosas, que es un estudio alemán, decían que el procedimiento de Toupet es una mejor operación con menor disfagia sin diferencia en la relación con Nissen en cuanto al control del reflujo. Yo creo que aquí hay que insistir en que no estoy diciendo que una operación sea mejor que en otra, yo no podría concluir esto, yo creo que hay que insistir en que se debe hacer la operación que uno mejor le salga, que mejor haga y que más haya hecho y que mejor convencido esté de ella. Ustedes ven ahora que vamos a tener la oportunidad, gracias al doctor y gracias al doctor Gil, de poder hacer una cirugía de demostración. Se van a dar cuenta que es muchísimo más tardado hacer una cirugía de Toupet que una cirugía de 280 270, en lugar de una cirugía de 360. Son mucho más puntos, es un poquito más laboriosa en ese sentido. Otro estudio del British Journal en 2008 dicen que fueron prospectivos 127 pacientes, esa es la motilidad que tenían, se hicieron 2 grupos, aquí están. Y lo que podemos decir es que lo único que hubo diferencia significativa fue en la disfagia y en el dolor retroesternal después de la cirugía. De ahí en fuera fueron exactamente lo mismo a 2 años. Las conclusiones técnicas son igualmente efectivas en el control de los síntomas con menor disfagia para el Toupet, eso es sabido. Pero lo que sí quiero hacer hincapié, sí, es que a 10 años, y quiero volver a hacer hincapié en esto, y lo están diciendo todo el mundo, es que no hay diferencias significativas en cuanto a que si una falla antes o falla después, o es mejor a la larga hacer una u otra. No es cierto eso. Otro estudio del Surgical Endoscopy del 2007 y prácticamente se corrige igual en la 2011 en Clínicas Quirúrgicas de Norteamérica, un estudio prospectivo de 140 pacientes al azar, a ciegas, doble ciego, seguimiento a 3 años, ¿sí? Y es que dice que no hay ninguna diferencia significativa en ninguna de todos los casos. Con el advenimiento de técnicas de invasión mínima, el desarrollo de los monitores de alta resolución, yo creo que podemos hacer esto más. Debe ser una alternativa de primera elección en nuestro armamentario, es la única forma de tratamiento que restablece la competencia del esfínter gastroesofágico y
Yo creo, por último, y con esto me despido, es que cada vez que veamos en un paciente nosotros, no hay duda que hay que estudiarlo completo y que hay que poner en una balanza los síntomas que tiene el paciente en ese momento con las posibles complicaciones o efectos colaterales del postoperatorio. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Jorge Ortiz de la Peña.